¿Alguna vez has sentido que toda tu vida cabía en una sola maleta y aún así había un vacío que pesaba más que cualquier equipaje? Así comenzó la historia de Ana Lucía, una mujer mexicana cuya verdadera fuerza solo apareció cuando la vida decidió ponerla a prueba. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Quiero leerte. Ana Lucía nació en un pequeño pueblo del interior de México, un lugar donde las calles eran de tierra, las casas tenían paredes de adobe y el sol caía tan fuerte que hasta las piedras parecían cansarse al mediodía. Su familia era humilde, rica en ganas y pobre en billetes, como decía su madre. Su padre trabajaba cargando sacos en el mercado y su madre vendía tamales para poder pagar los útiles escolares y a veces hasta la luz. Desde niña, Ana aprendió dos cosas: que la vida empuja fuerte y que si quieres avanzar, tienes que empujar más fuerte todavía. A los 19 años conoció a Julián, un muchacho hablador, encantador, de esos que siempre tienen una historia que contar y un sueño que perseguir. Él hablaba del futuro como si lo tuviera en la palma de la mano. Ana, le decía con una seguridad que hipnotizaba, algún día nos iremos a Estados Unidos. Vamos a tener casa, carro, todo lo que aquí nos niegan. Ella quería creerle, y creyó. Se casaron cuando Ana tenía 22 años, en una iglesia sencilla decorada con flores que las vecinas prestaron. No hubo lujo, pero sí esperanza. Y ese día, frente al altar, Julián tomó las manos de Ana y prometió: pase lo que pase, siempre estaremos juntos, te lo juro. Ella guardó esas palabras como quien guarda un tesoro. Pero la vida no cambia solo porque uno lo desea. Los trabajos eran inestables, el dinero nunca alcanzaba, hasta que un día Julián llegó a casa con una determinación distinta en la mirada. Ana, encontré a alguien que puede cruzarnos a Estados Unidos. No es barato, pero es ahora o nunca. El corazón de Ana se aceleró. Era el sueño, pero también el miedo. Aún así, dijo que sí. Vendieron la televisión, la moto vieja, algunas ollas, ropa, incluso una pequeña cadena de oro que la madre de Ana le había dado cuando cumplió 15 años. Cada objeto vendido era un pedazo de su vida, dejando atrás la seguridad del poco pero seguro. La noche en la que se despidieron, su madre la abrazó con fuerza, como si quisiera retenerla. «Hija», le dijo con voz temblorosa, «si te vas, vete con Dios. Y si un día regresas, regresa con la frente en alto». Ana sintió que esa frase se clavaba en su corazón. El camino hacia la frontera fue duro, extenuante, inhumano. Viajaron por horas en una camioneta sin ventanas. Luego caminaron bajo un sol que quemaba la piel como fuego. A veces compartían una botella de agua entre 5 personas. A veces no había ni eso. Una noche, mientras cruzaban un tramo del desierto, las piernas de Ana cedieron. «Siéntate un momento», le dijo Julián sosteniéndola por los hombros. Ella cayó de rodillas en la arena fría, respirando como si el aire se escapara de su cuerpo. «No puedo», dijo con lágrimas. «No puedo más». «Sí puedes», respondió él. «Mira lo que ya avanzamos, solo un poco más». Pero en el desierto, un poco más puede parecer infinito. Aún así, Ana se levantó, porque cuando no estás escapando de algo, sino corriendo detrás de un sueño, el cuerpo aguanta lo que la esperanza ordena. Cuando por fin pisaron suelo estadounidense, exhaustion fue lo primero que sintieron. Luego miedo, y luego una mezcla de asombro y confusión. Los Ángeles. Luces por todas partes, edificios altos, carros veloces, rótulos en inglés que Ana no podía leer. El guía los llevó a un pequeño cuarto que servía como refugio para inmigrantes recién llegados. Dentro, varias personas dormían en colchones gastados. El olor era fuerte, pero nadie se quejaba. Todos estaban vivos. «Pueden quedarse aquí unos días», dijo el guía. «Después ya es cosa de ustedes». A la mañana siguiente, Julián se levantó, se arregló la camisa y dijo: «Voy a buscar trabajo. Quédate aquí, descansa. No abras la puerta a nadie que no conozcas». Ana lo vio salir, vio cómo se alejaba por la calle, vio cómo giraba en la esquina. Y esperó. Esperó 3 horas, luego 6, luego todo el día. El sol se fue, la noche cayó, y Julián no volvió. Ana intentó no entrar en pánico. Tal vez se había perdido, tal vez había encontrado trabajo, tal vez... Pero al día siguiente la angustia creció. Salió a preguntar a los demás: «¿Han visto a mi esposo? Alto, moreno, delgado, se llama Julián». Nadie lo había visto,
Nadie sabía nada. De vuelta en el cuarto, desesperada, abrió la bolsa donde guardaba sus cosas. El dinero, todo el dinero que habían traído para empezar de cero, había desaparecido. Y entonces la verdad golpeó más fuerte que el desierto, más fuerte que el cansancio, más fuerte que el miedo. Julián no se había perdido. Julián la había abandonado. Solos los dos habían cruzado, pero solo él había decidido seguir la vida sin ella. Ana se dejó caer sobre el colchón y lloró con una desesperación profunda. Lloró por el engaño, por el miedo, por su ingenuidad, por el dolor de un amor que se rompía en un país extraño. El llanto fue tan largo que la almohada quedó empapada, y cuando por fin se quedó sin lágrimas, algo dentro de ella empezó, lentamente, a despertar. Una fuerza que aún no sabía que tenía, una fuerza que se haría más visible con el tiempo. Ana pasó toda esa noche despierta. A ratos lloraba, a ratos simplemente se quedaba mirando la puerta, como si todavía existiera la posibilidad de que Julián entrara y dijera: «Perdóname, Ana, todo fue un malentendido». Pero la madrugada llegó, la luz del sol se filtró por la ventana sucia, y él no regresó. La realidad se sentó frente a ella, cruel y pesada. Ana estaba sola, en un país que no conocía, sin dinero, sin amigos, sin idioma, sin marido. La mujer que había salido de México tomada de la mano de un hombre, ahora se encontraba sola hasta para sostenerse en pie. Al amanecer, las demás personas del cuarto comenzaron a levantarse para salir a trabajar. Una de ellas, una mujer salvadoreña llamada Rosa, se acercó a Ana con cautela. «¿Estás bien?», preguntó con acento suave. Ana negó con la cabeza, pero no pudo decir más. Las palabras se le atoraban en la garganta. Rosa se sentó a su lado y le ofreció un vaso de agua. «Yo también vine sola», dijo. «No tuve a nadie cuando llegué, pero una mujer sola puede más de lo que cree». Esas palabras fueron el primer rayo de luz en medio de la oscuridad. Ana respiró hondo. Algo dentro de ella no quería rendirse. «Necesito trabajar», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Yo te llevo», respondió Rosa. «Conozco una casa donde siempre buscan quien limpie. No pagan mucho, pero es un comienzo». Ana sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Ese mismo día, Rosa la llevó a un barrio de casas grandes, con jardines cuidados y autos brillantes. Ana se sintió fuera de lugar, como si pudiera romper algo solo con respirar. Tocaron a la puerta. La abrió una mujer estadounidense de unos 50 años, de cabello rubio ceniza y expresión seria. «Ella necesita trabajo», dijo Rosa señalando a Ana. «Es nueva aquí, trabaja duro». La mujer las evaluó en silencio. «¿You clean?», preguntó, señalando hacia adentro de la casa. Ana no entendió completamente, pero respondió con la cabeza, imitando la seguridad que hubiera querido sentir. La mujer las dejó pasar. Y así, sin entender bien lo que estaba pasando, Ana consiguió su primer trabajo en Estados Unidos. Los primeros días fueron un verdadero desafío. Ana no hablaba inglés, no entendía instrucciones, se confundía con los productos de limpieza. A veces mezclaba químicos por error, otras fregaba superficies que no debía tocar. Fue regañada, corregida, observada de cerca, pero nunca despedida. La dueña parecía tener una paciencia seca, distante, pero paciencia al fin. Little by little, Anna began to learn words. Kitchen, broom, bathroom, laundry, upstairs. Anotaba todo en un cuaderno pequeño que había comprado por $1 en una tienda latina. Rosa la animaba todos los días. «No te preocupes, Ana, nadie llega sabiendo. Todas empezamos igual». Pero aunque aprendía, el dolor seguía clavado en el pecho. Al llegar cada noche al cuarto que compartían 4 mujeres más, Ana pensaba en la promesa que Julián le había hecho en el altar, en su madre, en su casa, en la vida que había dejado atrás. Y cada vez que lloraba en silencio se repetía: «No puedo volver así, no ahora, no destrozada». Ese pensamiento la mantenía de pie. Con el tiempo, la dueña de la casa donde trabajaba comenzó a notar su esfuerzo. Se llamaba señora Williams. Al principio casi no hablaba con Ana, solo dejaba notas escritas en inglés que ella tenía que descifrar como un acertijo. Pero un día, mientras Ana limpiaba la mesa del comedor, la señora le dijo: «You're very responsible». Ana entendió solo la palabra responsible, pero sonrió. Era la primera cosa buena que alguien le decía en semanas.
Otro día, Mrs. Williams le preguntó, ¿Do you have family here? Ana se congeló. La pregunta golpeó justo donde dolía. No, solo yo, respondió con un inglés torpe. La señora la observó por un momento y luego dijo, You are brave, valiente. A Ana le sorprendió escuchar esa palabra. Ella no se sentía valiente, se sentía rota, perdida, abandonada. Pero tal vez, solo tal vez, la valentía también nacía de eso. Gracias a la recomendación de Mrs. Williams, Ana empezó a conseguir más casas para limpiar. Un trabajo aquí, otro allá. A veces limpiaba 3 casas en un día entero. Regresaba agotada, con las piernas adoloridas y las manos ásperas, pero con unos pocos dólares extra en el bolsillo. La primera vez que pudo enviar dinero a su madre en México, lloró frente al cajero automático. «Hija, pensé que te había perdido», dijo la madre por teléfono. «Pensé que algo malo te había pasado». Ana tomó el celular con fuerza. «No, mamá, sigo aquí, sigo luchando». No dijo nada sobre Julián. Aún no podía pronunciar su nombre sin sentir una puñalada. Un domingo, Rosa la invitó a una iglesia latina. Ana no era religiosa, pero aceptó. Al entrar, escuchó cantos en español, vio personas llorando, abrazándose, orando por sus familias en sus países de origen. No conocía a nadie, pero por primera vez desde que había llegado, no se sintió tan sola. Después del servicio, un hombre se acercó a ellas. Tenía unos 35 años, piel morena, ojos tranquilos y manos marcadas por el trabajo duro. «Hola», dijo con una sonrisa tímida. «Me llamo Carlos. Los he visto por aquí antes». Ana se puso nerviosa de inmediato. No estaba lista para conocer a nadie. No quería hablar con un hombre. El miedo la hizo dar un paso atrás sin darse cuenta. Pero Carlos no insistió. Solo sonrió y dijo, «Si necesitan algo, cocino en el restaurante de la esquina. Me pueden buscar. Los domingos siempre estoy aquí». Y se fue. Ana lo observó alejarse. Su corazón, aún herido, se mantuvo cerrado. Pero una parte de ella, una parte muy pequeña, sintió alivio al ver que no todos los hombres desaparecían sin explicación. Los meses siguieron pasando. Ana comenzó a tener una rutina. Trabajo, limpieza, aprender inglés, enviar dinero a casa, dormir. Era una vida dura, pero estable, y comparada con el caos del inicio, casi parecía una bendición. Una tarde, mientras limpiaba la cocina de Mrs. Williams, la señora le dijo, «I want to help you». Ana frunció el ceño, sin entender. La señora sacó unos papeles. «You clean very well. You work hard. You need to get your things in order. Puedo ayudarte». Era la primera vez que alguien en ese país le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Y fue así como Ana comenzó, poco a poco, a formalizar su trabajo, a tener referencias, a manejar dinero en su propia cuenta, a sentirse menos invisible. Por primera vez desde que llegó, sentía que tal vez, solo tal vez, tenía un pequeño lugar en ese país. El tiempo siguió avanzando, y aunque Ana ya no lloraba todas las noches, las cicatrices seguían ahí, escondidas debajo de la rutina. Pero cada día algo dentro de ella se fortalecía. El inglés mejoraba, los clientes aumentaban, y ella comenzaba a caminar con la espalda un poco más recta. Un martes por la tarde, mientras terminaba de limpiar la sala de Mrs. Williams, sonó su teléfono. Era Rosa. «Ana, ¿vas a venir a la iglesia el domingo?», preguntó. «Sí, creo que sí», respondió Ana, aunque no estaba segura de querer ver a nadie. Llegó el domingo y, como siempre, la iglesia estaba llena de música y murmullos en español. Ana se sentó en uno de los bancos del medio, sintiéndose parte de algo, aunque no entendiera muy bien qué. Al final del servicio, mientras recogía sus cosas, escuchó una voz. «Hola de nuevo». Era Carlos, el cocinero del restaurante. Ella levantó la vista y él sonreía como si la conociera desde hacía años. «¿Cómo has estado?», preguntó él. «Trabajando», respondió Ana sin saber qué más decir. «Eso es bueno, trabajar nos mantiene vivos», dijo él encogiéndose de hombros. «Si algún día quieres descansar un poco, puedes venir al restaurante. Te doy un café de cortesía». Ana no sabía qué responder. No quería parecer grosera, pero mucho menos quería que él pensara que ella estaba buscando compañía. «Gracias, lo voy a pensar», dijo finalmente. Carlos no insistió, solo le deseó un buen día y se alejó. Pasaron varias semanas antes de que Ana volviera a cruzarse con él.
Una tarde, Rosa la invitó a almorzar precisamente en el restaurante donde trabajaba Carlos. Ana dudó, pero finalmente aceptó. Al entrar, lo vio detrás de la barra, concentrado en cortar verduras. Rosa le hizo una seña con la mano y él se acercó. «Me alegra verte», dijo él con una sinceridad que desarmaba. «¿Mesa para dos?» Lo sentó en una mesa junto a la ventana y les dio el menú. Mientras Ana escogía qué comer, no podía evitar echarle miradas rápidas. Él se movía con calma, sin hacer ruido, sin levantar la voz. Parecía que su presencia traía un tipo de paz que ella no sabía que necesitaba. Después de comer, Carlos se acercó a despedirse. «Espero que te haya gustado la comida». Ana asintió. «Sí, gracias». Y por primera vez en meses sonrió sin sentir que le dolía. Con los días, una amistad tranquila comenzó a nacer. Carlos no la presionaba, no invadía su espacio, solo estaba ahí, de manera sencilla y constante. A veces la encontraba después de la iglesia para tomar un café. Otras veces le preguntaba por su trabajo, por su familia, por cómo se sentía. «No tienes que contarme nada que no quieras», le decía él. «Solo hablo para que no te sientas sola». Esas palabras la conmovían más de lo que él imaginaba. Nadie en ese país había cuidado de su corazón. Nadie había mostrado interés en cómo se sentía de verdad. Pero examía, cada vez que Carlos se acercaba un poco más, Ana sentía un miedo profundo. El miedo de volver a confiar, de volver a perder, de que alguien más la abandonara. Un día, después de una jornada larga, Ana volvió al cuarto donde vivía. Se sentó en la orilla de la cama, exhausta, y se miró las manos. Estaban ásperas por los productos de limpieza, marcadas por pequeños cortes, y sin embargo sintió orgullo. «Estoy sola, pero sigo adelante», se dijo en voz baja. Esa noche recibió un mensaje de Rosa. «Ana, te buscan para limpiar otra casa, una amiga de Mrs. Williams. Pago bueno». La vida empezaba a moverse. Por primera vez, la suerte parecía mirar en su dirección. La nueva casa era enorme. Pisos de mármol, cuadros caros, muebles elegantes. Pero lo que más impresionó a Ana fue la manera en que la dueña, una mujer latina llamada Paula, la trató. «¿De México, verdad?», preguntó Paula con una sonrisa. «Yo también llegué hace años». Ana asintió, sorprendida por escuchar español. «Aquí vas a estar bien, Ana. Yo sé lo que es empezar de cero». Ese día, Ana salió con un pago justo, comida que Paula le regaló, y sobre todo con la sensación de que el mundo no estaba completamente en su contra. Los meses pasaron, y Ana se convirtió en una de las empleadas de limpieza más recomendadas de la zona. Mrs. Williams hablaba bien de ella a todas sus amigas, Paula también. Las clientas la llamaban responsable, puntual, muy trabajadora, y con cada una de esas palabras, Ana reconstruía un pedazo de su autoestima. Un día, Paula le preguntó: «Ana, ¿nunca has pensado en trabajar por tu cuenta?». Ana se sorprendió. «¿Yo?». «Sí, tú. Eres buena. Podrías hacer tu propio horario, ganar más, contratar gente con el tiempo». Ana se quedó callada. Era una posibilidad que nunca había considerado. Ella se veía a sí misma como una sobreviviente, no como una emprendedora. Pero Paula insistió. «Piénsalo, aquí la vida también puede ser tuya, no solo de los demás». Y así una semilla nueva se plantó en su mente. Mientras tanto, su amistad con Carlos seguía creciendo. Él la invitaba a caminar por el parque los domingos. A veces le llevaba pan dulce del restaurante. Otras veces solo se sentaban a hablar de sus vidas. «¿Sabes?», dijo él una tarde. «Cuando llegué aquí también pensé que no iba a poder. Dormí en un parque 3 noches. Nadie me quería dar trabajo». Ana lo miró sorprendida. «No lo parece». «Porque uno aprende a seguir», respondió él, aún con miedo. Ana bajó la mirada. «Tengo miedo de muchas cosas, Carlos». «Todos tenemos miedo», contestó él. «La fuerza no es no sentirlo, la fuerza es avanzar a pesar de él». Sus palabras le llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Una noche, mientras Ana caminaba a casa después del trabajo, se detuvo frente a una tienda con grandes ventanas. En el reflejo, vio a una mujer de espalda recta, cansada pero digna, una mujer que trabajaba por sí misma, que había sobrevivido al desierto, a la traición, al abandono, y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar: «Tal vez no estoy perdida,
Tal vez me estoy encontrando. Los años comenzaron a moverse con más rapidez de lo que Ana podía procesar. El dolor del abandono ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que a veces ardía cuando hacía frío, pero que ya no le impedía caminar. Con el tiempo, más clientas comenzaron a recomendarla. Una le decía a la otra: «Tengo a alguien muy responsable, muy de confianza, se llama Ana». Y así, de boca en boca, comenzaron a lloverle trabajos. No era fácil: limpiar casas grandes, trabajar bajo presión, cargar cubetas, subir escaleras, estar de pie todo el día. Pero Ana lo hacía con disciplina, casi con una especie de ritual silencioso de dignidad. Cada dólar que ganaba era una prueba de que no se había rendido. Cada casa que dejaba impecable era una victoria pequeña pero profunda. Un día, mientras limpiaba el baño principal de la casa de Paula, una mujer latina que se había convertido casi en una amiga, ella le preguntó: «Ana, ¿alguna vez has pensado en tener tu propio negocio?». Ana dejó de limpiar por un segundo. «¿Negocio? ¿Yo?». Paula sonrió. «Claro que sí, eres organizada, puntual, haces un trabajo increíble y además ya tienes clientas, solo te falta creer que puedes». «No sé cómo se hace eso», dijo Ana bajito. «Se aprende», respondió Paula, «y si quieres te puedo ayudar». Esas palabras la desarmaron. Había pasado de no tener a nadie a tener gente que la apoyaba más de lo que ella misma se apoyaba. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Ana pensó en todas las versiones de sí misma que había sido: la niña pobre, la esposa ilusionada, la mujer rota en un colchón ajeno, la sobreviviente del desierto. ¿Y si ahora era momento de ser algo más? Los domingos seguían siendo días especiales. Carlos siempre estaba en la iglesia y después de cada servicio buscaba a Ana con una sonrisa tranquila. «¿Café?», preguntaba él. «Café», respondía ella, ya acostada en esa costumbre que comenzaba a sentirse como un refugio. A veces hablaban de sus familias en sus países de origen, otras veces hablaban de lo que querían para el futuro. Una tarde, Carlos dijo algo que dejó a Ana pensando por días. «No quisiera estar solo toda la vida, Ana, pero tampoco quiero estar con alguien que no quiera estar conmigo». Ella sintió un golpe leve en el corazón. «¿Y qué quieres tú?», preguntó como quien toca una herida. Carlos la miró sin rodeos. «Quiero lo que la vida quiera darme, siempre que venga con paz». Ana bajó la mirada. No estaba lista para decir nada, pero por dentro, una parte de ella, una parte que había estado dormida, comenzó a despertar. Un día, durante su jornada, Mrs. Williams la llamó a la sala. Ana pensó que había cometido un error, o que la iban a despedir, pero no. La señora le entregó un sobre. «For you», dijo. «Open it». Ana lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había un cheque mucho más grande de lo que pagaban normalmente. «Es demasiado», dijo Ana. «No puedo aceptarlo». Mrs. Williams negó con la cabeza. «You work hard. You deserve this. Save it. Use it for something important». Ana se quedó sin palabras. Por un momento sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era la primera vez en ese país que alguien veía su esfuerzo como algo valioso. Esa misma noche, Ana guardó el cheque dentro de su cuaderno de inglés. Era un recordatorio de que, aunque la vida la había derrumbado, ella había decidido levantarse. Pasaron los meses y la idea del negocio propio dejó de ser un sueño imposible y pasó a ser una posibilidad real. Un día, Paula la acompañó a una oficina comunitaria donde ayudaban a inmigrantes. Ana aprendió a llenar formularios, a crear un nombre para su servicio, a diseñar un plan simple de trabajo. «Anna's Cleaning Services», dijo Paula leyendo el papel. «Suena perfecto». Ana sonrió tímida. Por primera vez, su nombre estaba en algo que le pertenecía. En las semanas siguientes, consiguió una pequeña agenda donde anotaba horarios, pagos, direcciones. Compró productos de limpieza en grandes cantidades y con la ayuda de Paula abrió una cuenta bancaria solo para el trabajo. Era la primera vez en su vida que tenía algo que podía llamar mío. Paralelamente, la relación con Carlos seguía creciendo. No era rápida ni intensa, era lenta, cuidadosa, casi como si ambos supieran que el corazón de Ana necesitaba tiempo para sanar. Un día, mientras caminaban por un parque al atardecer, él tomó su mano por primera vez. Ana se tensó un momento. El miedo aún estaba allí, escondido como animal asustado.
Carlos lo notó y soltó su mano suavemente. No quiero presionarte, podemos caminar sin tomarnos de la mano también. Pero Ana, sorprendida por su delicadeza, volvió a tomar la mano de él por voluntad propia. Está bien así, dijo. Carlos sonrió y siguieron andando sin decir palabra. A veces, el silencio también habla de amor. Los cambios en la vida de Ana comenzaron a notarse. Ya no caminaba mirando el suelo, ya no temblaba cuando alguien le hablaba en inglés, ya no tenía miedo de contestar el teléfono. El dolor por Julián seguía ahí, pero ya no era dueño de su historia. Un día, Paula la miró mientras Ana ordenaba unos productos y le dijo: «Me alegra verte así, ya no eres la misma mujer que cruzó esa puerta hace 2 años». «No», respondió Ana, «soy una versión que nunca pensé que existiría». Paula rió. «A veces la vida te rompe solo para que puedas reconstruirte más fuerte». Ana guardó esa frase como un tesoro, porque era verdad. Cada noche, al llegar a su pequeño apartamento, Ana se sentaba en la cama y respiraba profundo. Miraba a su alrededor, las plantas que Carlos le había regalado, el cuaderno donde anotaba sus horarios, la vela aromática que Paula le había obsequiado, las fotos que había empezado a imprimir. Todo eso era la prueba de que ella no solo había sobrevivido, había empezado a vivir. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, una cosa era segura: la mujer abandonada en un cuarto ajeno ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había aprendido a levantarse sola, y que sin saberlo todavía estaba a punto de transformar no solo su vida, sino también la de muchas otras mujeres como ella. El negocio de Ana comenzó a crecer de una manera que ella jamás habría imaginado en aquellos primeros días de soledad. Lo que había empezado como un trabajo por necesidad, poco a poco se convirtió en un proyecto de vida. Primero fueron 2 clientas, luego 5, después 10. Ana empezó a organizar mejor sus horarios, a cobrar con más seguridad, a negociar sin miedo. Paula la ayudaba con llamadas difíciles o palabras en inglés que aún no dominaba. Mrs. Williams la recomendaba entre sus amigas de manera tan insistente que a veces Ana sentía que tenía una abuela americana cuidándola desde lejos. Pero lo que más la sorprendía era lo que ocurría con otras mujeres inmigrantes. Algunas llegaban a Estados Unidos como ella había llegado, solas, con la mirada rota, con la voz temblando. Un día, mientras limpiaba una casa, una joven hondureña llamada Belén le dijo: «Ana, ¿cómo hiciste para salir adelante sola?». Ana se quedó pensando unos segundos. Podría haber hablado del desierto, del abandono, del miedo, pero no. «No fue sola», respondió finalmente. «Dios me mandó gente buena en el camino, y yo tuve que aceptarla. A veces lo más difícil no es pedir ayuda, sino dejarse ayudar». Belén bajó la mirada. «Yo creí que era débil por necesitar apoyo». Ana sonrió. «Todos necesitamos a alguien cuando estamos rotos. La fuerza viene después». Y esa frase, sin que Ana lo supiera, se convirtió en su filosofía de vida. Con el tiempo, decidió contratar a 2 mujeres para trabajar con ella, ambas inmigrantes, ambas necesitadas de un comienzo. Ana les enseñó todo, desde cómo doblar toallas a cómo hablar con los clientes, desde cómo protegerse legalmente a cómo evitar que las explotaran. «Aquí no vas a ser invisible», les decía, «aquí vas a aprender a defenderte». Ella sabía lo que significaba ser invisible, sabía lo que era llorar en silencio en un colchón prestado, sabía lo que era tener miedo de contestar una llamada por no entender el idioma, y por eso su misión dejó de ser solo limpiar casas. Quería limpiar las heridas que otras mujeres traían consigo. Mientras tanto, la relación con Carlos seguía evolucionando. Ya no era solo un café después de la iglesia o una conversación tranquila al final del día. Era una presencia constante, una compañía segura, un espacio donde ella podía ser ella sin miedo. Una tarde, después de una larga jornada, Carlos la invitó a caminar por el centro de la ciudad. El sol se estaba ocultando y la luz naranja iluminaba los edificios de Los Ángeles. «Ana», dijo él con voz suave, «¿puedo preguntarte algo?». Ella lo miró con un poco de nerviosismo. «Dime». Carlos tomó aire y dijo: «Sé que has sufrido mucho. Sé que no es fácil confiar, pero yo estoy aquí, no para reemplazar a nadie, sino para construir algo nuevo, si tú quieres». Ana sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por lo que significaba escuchar eso. «Tengo miedo», dijo sinceramente, «miedo de entregar mi corazón y perderlo otra vez». Carlos le tomó las manos. «Yo también tengo miedo.
el amor siempre viene con un poco de miedo, pero esta vez caminamos juntos, no te voy a soltar. Ella respiró hondo, el viento frío le golpeó el rostro, y por primera vez en muchos años dijo, sí, caminemos juntos. Ese fue el inicio de una nueva etapa en su vida. Pasaron los meses y con la estabilidad emocional y económica que estaba construyendo, Ana decidió cumplir un sueño que había pospuesto por años, volver a México para visitar a su madre. Habían pasado muchos años desde la última vez que vio su pueblo, desde la última vez que abrazó a su madre, desde la última vez que sintió la tierra donde creció. Cuando bajó del autobús y vio a su madre esperando en la puerta de aquella casa humilde, sintió que el corazón le explotaba en el pecho. «¡Hija!», dijo su madre antes de romper en llanto. Ana corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza de los años perdidos. Ambas lloraron largo rato, sin decir palabra, porque a veces el amor también habla así, en silencio. Durante su visita recorrió las calles de su infancia, visitó la iglesia donde se había casado, pasó frente a la casa donde vivía con Julián. Esta vez no sintió odio, ni amargura, ni dolor, solo un cierre necesario, una página que podía dejar atrás sin temor. Su madre, mientras cocinaba frijoles sobre la estufa vieja, le dijo: «Te fuiste una niña, Ana, regresaste una mujer fuerte, estoy orgullosa de ti». Ana cerró los ojos para no llorar. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Pasó unos días más en México, disfrutando de la familia, del olor a tierra mojada, de las risas que había extrañado tanto. Pero cuando llegó la hora de volver a Estados Unidos, su corazón ya no temblaba. Por primera vez en su vida sentía que pertenecía a dos lugares y que estaba bien así. Al regresar a Los Ángeles, Ana encontró su negocio más estable que nunca. Las trabajadoras la recibieron con abrazos. Carlos la esperaba con flores, y su agenda estaba llena. Esa noche, Ana se sentó en su cama, miró alrededor y respiró profundamente. Todo lo que tenía, poco o mucho, se lo había ganado ella, con dolor, con esfuerzo, con lágrimas, con la ayuda de gente buena y con una fuerza que jamás creyó poseer. Su historia ya no era la historia de una mujer abandonada, era la historia de una mujer que se rescató a sí misma, que encontró amor después del dolor, que construyó un negocio desde cero, que ayudó a otras mujeres a levantarse, una mujer que no solo sobrevivió, sino que renació. Hoy, cuando Ana camina por las calles de la ciudad, ya no baja la mirada, ya no teme a la vida, ya no teme al futuro. Sabe que el dolor la formó, pero no la define. Sabe que el abandono la hirió, pero no la destruyó. Y sabe, sobre todo, que la vida le dio una segunda oportunidad, cuando ella tuvo el valor de tomarla. Si escuchaste esta historia hasta el final, dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Ana te llegó más al corazón? Y si te gustan historias emocionantes e inspiradoras, suscríbete al canal y activa la campanita para escuchar las próximas historias que tengo para ti. Gracias por escuchar. Y recuerda, aunque alguien te abandone en medio del camino, tu historia no termina ahí. A veces, justo ahí, comienza de verdad.